Miguel, lo primero que quería preguntarle es qué sentido tiene para usted hacer el libro hoy. O sea, editar este libro hoy, 50 años después de haber escrito ese diario personal con toda esa búsqueda, ¿no? Surgieron dos circunstancias que me enfrentaron con el libro. El texto original me acompañó en una carpeta durante mucho tiempo, en muchos viajes y muchas mudanzas, pero en los últimos años que estuve viviendo gran parte de cada mes en Brasil, con mi familia brasileña, 15 días acá, 15 días allá, en Campinas, estado de San Pablo, prácticamente no recordaba que había llevado esa carpeta a Brasil para eventualmente trabajarla alguna vez y convertirla en un libro. No por urgencia de publicar libros, porque yo publico permanentemente y tengo muchos títulos en circulación, quiere decir que no estoy dependiendo de la publicación de un libro, ya superé el misterio de hacer un libro. Y quedó varado en Brasil. La última mudanza, cuando nos vinimos con mis hijos grandes y mi señora a Buenos Aires, la hicieron ellos porque yo estaba acá. Quiere decir que perdí contacto con esos papeles y muchos otros papeles y parte de mi biblioteca. Quedó guardada en un altillo de la casa de mi cuñada, que era vecina de nosotros. Pero la mudanza la hizo mi familia, no la hice yo. Si me hubieran preguntado dónde estaba ese original, no hubiera sabido contestarlo. Y hasta la Navidad pasada, que mi suegra insistió de que fuéramos a pasar la Navidad juntos, quería ver a sus nietos, quería vernos a todos reunidos. Así que, estando en Campinas de nuevo, después de 7 años que no había estado porque vivíamos en Buenos Aires, emprendí la tarea de subir al famoso altillo, al famoso desván, y empezar a revisar las cosas, porque había cosas que sí quería rescatar, de las cuales había perdido control. Un juego de lapiceras de tinta, a mí me gusta escribir con tinta a la antigua, y mi par de lapiceras habían quedado allá, un pequeño grabador portátil, micrograbador, ese tipo de herramientas de trabajo, más que nada. Y acometí las pilas de papeles y me apareció el original del libro. ¿Qué sintió cuando apareció ese original? Me revivió una cantidad de vivencias, de sentimientos, de recuerdos, pero por algo particular, porque si bien muchos de mis amigos poetas norteamericanos de aquellos años han fallecido, los más jóvenes están vivos y vigentes, y a través de la internet y a través del Facebook últimamente he recuperado contacto con algunos de ellos. Por lo tanto, tenía una extraña sensación de revivir mi experiencia de hace 50 años y tener una visión de los caminos de la vida que me traen de nuevo a reencontrarme con algunos de aquellos coprotagonistas de mi libro. El resto fue magia de las circunstancias, porque yo estoy trabajando actualmente los temas ecológicos y los temas espirituales. Yo he sacado por mi cuenta un libro de meditación, que es una reedición porque la primera edición se agotó, pero eso no lo comercializo en librerías. Desarrollo Intuitivo se llama, es para mis alumnos prácticamente.
que sí que tengo, y estaba preparando la reedición de ese libro, que sí que estaba ocupado sacando un libro, una cosa así, y el destino jugó sus cartas. Este libro quiso manifestarse, ¿no? El libro quiso manifestarse. Ya medio convertido en un papiro casi, porque de estar en un altillo expuesto al calor tropical y la humedad y el asedio de las cucarachas y todo lo que había en ese altillo. ¿Y estaba intacto? Estaba intacto, sí, un poco resquebrajados los bordes externos de las páginas. Estaba escrito aparte en un papel de copia barato, medio amarillo, quiere decir que con el tiempo se ha puesto más marrón. Todo el papel viejo se vuelve a convertir en un árbol con el tiempo. Y lo traje a Buenos Aires, volvió acá. En verdad, para volver a sus orígenes tendría que haber vuelto a Nueva York, pero yo no vivo más en Nueva York. Y la anécdota es que en este mismo café me cité con una ex compañera del diario Crítica de la Argentina, donde yo colaboraba, y Belén Iannuzzi, y me traía un ejemplar de un libro de poemas de ella que yo había prologado, y tenía la copia del libro que había sacado con mi prólogo y me quería, por supuesto, beneficiar con un ejemplar. Los poemas los conocía porque me los había dado mecanografiados para el prólogo. Y sentados acá conversando de Bueyes Perdidos, le comenté la anécdota de que había traído mi manuscrito de Nueva York, que me había producido un gran impacto porque es un libro de alta densidad poética, no es una crónica de que fui acá, fui allá, hablé con él, hablé con aquel, sino que es un diario de la experiencia de la soledad en una metrópolis y al mismo tiempo yo tratando de construir un movimiento internacional de poetas y en acción con toda la vanguardia norteamericana de aquel momento. El año 64 fue un año excepcional porque no solo debutaron los Beatles en Estados Unidos, sino que surgió el poder negro, se consolidó el movimiento pacifista por la guerra de Vietnam, la vanguardia estaba creativísima, los poetas, los realizadores de cine, los pintores, los teatros, el jazz, todo era una explosión creativa y yo estaba en el medio de eso como testigo privilegiado. Le conté esas cosas a Belén y tomamos el café, nos dimos un beso y cada cual se fue para su lado. Como 15 días después, Belén me manda un mensajito por el Facebook diciendo que con una amiga de ella que trabaja en la editorial Caja Negra había sacado el comentario de que yo tenía un diario íntimo inédito de la época Beat en Estados Unidos y que como Caja Negra, que yo no la conocía, la editorial, está publicando Kerouac y Leroy Jones y Jonas Mekas y William Burroughs y todo ese tipo de gente, tenían interés en ver mi diario. Yo sin mayor expectativa recibí el teléfono de Malena Rey de Caja Negra, la llamé, le dije que me diera un par de días para fotocopiarle 15, 20 páginas, cosa que hice, pasó por mi casa, retiró las 15 páginas y siguió la vida a su curso. Y a los 15 días me vuelve a llamar diciendo que lo estuvieron viendo en la editorial y que lo querían publicar. Ahora es un libro en las librerías y es un regalo que me ha hecho el destino. Porque normalmente hay que esperar que el tipo se muera y que los herederos te publican los diarios íntimos completos, como ha pasado con mi amigo Witold Gombrowicz, que han sacado su diario íntimo. Bueno, a mí me tocó hacerlo en vida. ¿Se siente muchísimo mejor? Me siento muchísimo mejor por dos razones. Primero porque no es porque sea mío, pero es una obra única.
y de una potencia expresiva muy grande, y al mismo tiempo porque tal vez sea el momento. Hay una frase que me parece impactante en el libro: entre la pena y la nada elijo la esperanza. Me pareció que eso no solo resumía fuertemente algunos de los estados anímicos expresados en el libro, sino también de alguna manera todo lo que fue haciendo a lo largo desde ese momento hasta ahora, ¿no? O sea, hay un trabajo esperanzado por el poder de la palabra, por la cuestión de trabajarse a sí mismo, por buscarse y trabajar con la ternura y el amor como aliados, ¿no? Me parece que acá en esa palabra esperanza y en esos dos polos, la pena y la nada, podía hablar mucho de usted y del libro, ¿no? Y de su vida entera. Eso se origina en un antiguo texto de William Faulkner y en un antiguo debate que yo tuve hace también 50 años cuando editaba la revista Eco Contemporáneo en los bares de acá de la Bohemia de Avenida Corrientes, que estaba de moda Jean-Paul Sartre, uno de cuyos libros claves es El ser y la nada, pero la frase venía de Faulkner en una obra nihilista donde el personaje decía que entre el ser y la nada, entre la pena y la nada, elijo la nada. Y yo siempre me rebelé ante eso. Y me surgió espontáneamente en una ciudad como Nueva York, que también actualmente me surge como un déjà vu, porque hay en este momento muchos rasgos decadentes de la ciudad de Buenos Aires que se parecen a la Nueva York del 64. La demolición de los viejos edificios, gente durmiendo en la calle, muchos orientales, en aquel caso es una tradición norteamericana que los chinos siempre han emigrado a Estados Unidos. Hay historias del Far West donde ya había chinos en el lejano oeste. Estaba el cowboy, pero también estaba el comerciante chino. Y el déjà vu me produce por momentos sensaciones muy fuertes, porque también otra característica de Nueva York, que es de siempre, pero que en aquel momento yo lo sentí muy impactante, fue la cantidad de extranjeros. La cantidad de extranjeros que venían de Puerto Rico, no eran exactamente extranjeros porque es un estado libre asociado, pero los puertorriqueños, los rastafaris, después a medida que fui volviendo con los años a Nueva York, los bengalíes de Bangladesh, los búlgaros, los yugoslavos, que siempre Nueva York fue así. En el barrio donde yo vivía, en el Bajo East Side, en esas casas antiguas que se ven en las películas de gángster con las escaleras de incendio, que cada vez son menos porque se van demoliendo para hacer edificios modernos, vivieron primero los inmigrantes irlandeses y se fueron los irlandeses que hicieron la buena vida y vinieron los italianos y después de los italianos vinieron los puertorriqueños. A mí me tocó la etapa puertorriqueña. Y acá pasa lo mismo, está lleno de bolivianos, de peruanos, de dominicanos, de chilenos, de brasileños, de coreanos, de japoneses. Bueno, japoneses tintoreros hubo siempre, pero ahora hay coreanos, chinos, que es el destino de las ciudades cosmopolitas. Entonces también estoy teniendo ese déjà vu de caminar por Buenos Aires y por momentos tener la sensación de que estoy caminando por Nueva York hace 50 años. Solo que 50 años más grande, ¿no? Yo, más viejo. Y igualmente digo, el libro no es condescendiente con ninguna de las figuras que de alguna manera eran, entre comillas, intocables, ¿no? Como el mismo Ginsberg, ni siquiera con los movimientos y con las ideas de la época, ¿no? Es como un observador que, al estar buscándose también a sí mismo con esa misma astucia y esa misma garra, también todo lo que le pasa alrededor lo mira con ese lugar no condescendiente y profundo, ¿no?
Sucede que yo llegué a Nueva York proveniente de México, donde habíamos tenido un encuentro de la llamada Nueva Solidaridad de los Poetas de las Américas, en función de una fraternidad que existía desde un punto de vista teórico, pero no práctico, no cotidiano. En aquella época no había internet, las comunicaciones a la distancia eran por carta. Y como yo editaba una revista llamada Eco Contemporáneo como revista interamericana, estaba muy interesado no en seguir traduciendo a los poetas franceses como la generación de poetas del 50 acá, sino de dar difusión a las nuevas corrientes que aparecían en América Latina y en Estados Unidos con un sentimiento continental. Me había causado impacto la lectura de En el camino de Jack Kerouac y Aullido de Allen Ginsberg ya en el 57, porque un amigo mío con el que viví después en Nueva York, actor de teatro, me había mandado el libro de Ginsberg. En el camino lo leí en inglés porque yo soy bilingüe, porque le agradezco a mi mamá que me haya inscrito en el Liceo Británico, que lo hice entero. Entonces me manejaba y me manejo con el inglés cómodamente. Y en una librería británica que había en Buenos Aires encargué la edición inglesa de En el camino y lo leí, On the Road, en inglés. Y quería difundir esas cosas, y además, como ya había estado de mochilero en Brasil y había descubierto a Drummond de Andrade y a Manuel Bandeira y a muchos poetas jóvenes, iba juntando una carpeta de materiales latinoamericanos y norteamericanos que me daban una visión continental, muy poderosa, muy potente y muy diferenciada del europeísmo que siempre impuso su sello en la cultura porteña. Entonces seguí buscando y descubrí que había también un movimiento rebelde en Colombia llamado Los Nadaístas. Descubrí que había una nueva corriente de poetas en Perú, en Chile. Había un reverdecer poético enorme, pero no había interés en las revistas literarias que había en Buenos Aires para difundir esas cosas. Al mismo tiempo, había una tendencia de los norteamericanos, de la generación Beat, de indagar América Latina. Kerouac, Ginsberg, Burroughs, todos ellos, así como también se iban a indagar Marruecos y Tánger, porque allá no había problemas en fumar marihuana y en Estados Unidos sí. Tenían una apertura mundial, digamos, pero lo que la gente no sabe es que en el Congreso de Escritores que hubo en Concepción, Chile, en enero de 1960, donde fue la crema del momento eran de Argentina Ernesto Sábato, David Viñas, en Chile eran Nicanor Parra y Gonzalo Rojas, es decir, nombres que ya pesaban en la literatura divulgada. Allen Ginsberg y Lawrence Ferlinghetti estuvieron en Concepción y los ningunearon y los despreciaron bastante, porque en ese momento el anti-norteamericanismo era muy fuerte, el antiimperialismo en todo caso era muy fuerte. Pesaba mucho más que la percepción de ideas nuevas que pudieran traer ellos. Así es. Agravado después por el incidente de Bahía de Cochinos y de Playa Girón, que con la invasión fallida a Cuba despertó mucha más crítica de la intelectualidad de izquierda, pero no tomaban en cuenta que tanto Ginsberg como Ferlinghetti, como otros escritores que ya consolidados como Norman Mailer, firmaban manifiestos para el trato limpio con Cuba, es decir, incidían o trataban de incidir en la realidad cotidiana con posicionamientos no tan imperialistas. Y sin embargo
había un desdén, un desprecio. Y eso nos había llevado a publicar una revista nosotros, la Eco Contemporáneo, que poquito a poquito se fue relacionando con los distintos grupos latinoamericanos, y eso fue lo que me impulsó a crear una alianza de poetas que le pusimos Nueva Solidaridad. Yo llego a Estados Unidos después de coorganizar con el Corno Emplumado de México, que era éramos el eje poético entre Argentina y México, involucrando a todos los demás, y habíamos ido descubriendo a poetas también generacionalmente afines a lo nuestro en Centroamérica y en Venezuela y en Ecuador, en Perú. Yo llego a Nueva York después de 3 o 4 años de correspondencia amistosa con Leroy Jones y con Allen Ginsberg, porque yo tenía el afán siempre de pedir permiso para traducir la obra de otra gente. Cuestión respetuosa de una cuestión de higiene cultural. Que sí que me escribía, y ya hacía como un año que había tenido 2 o 3 intentos fallidos de viajar y no se me habían dado las cosas. Y lo bueno fue que para mí, que si bien yo me fui de Buenos Aires con la intención de volver a las 2 semanas, de ir al encuentro de poetas y volver, cuando llegué a México me encontré con una esquela de Thomas Merton, con quien también me estaba carteando, a través de Ernesto Cardenal, a quien había conocido a través de la revista El Corno Emplumado. Él estaba en la época de novicio en un seminario católico en Antioquía, en Colombia, y había estado en el monasterio de Merton y había traducido poemas de Merton, a quien leí por primera vez en El Corno Emplumado. ¿Te das cuenta? Era una especie... Era un descubrimiento seriado, incesante, que me iban creando nuevas relaciones, nuevos vínculos, nuevos panoramas, y yo tenía una espontánea facultad integrativa que me impulsaba a tratar ahora está de moda con la internet, pero hacer redes en aquella época era medio raro. Siempre se sospechaba que había intereses políticos o intereses financieros. A mí no había otro interés que la belleza y la esperanza y el amor y la justicia. No era esa cosa romántica de somos todos hermanos y nos agarramos a los tiros en nombre de la paz. Hay algo que se siente en el libro, que es también el cuestionamiento de alguna manera a los poderes de la palabra y de la palabra poética cuando están más cerca o más lejos de la vida, ¿no? Eso me pareció sentir en algunas de las visiones que va emitiendo el libro en torno a determinadas poesías que iba leyendo, cuáles sentía que tenían determinado valor o más fuerza, más potencia, y cuál se diluía ese valor cuando era algo más egoico. Eso me pareció muy fuerte, toda esa descripción tan minuciosa de los poetas y la poesía con todo su poder también de cambio, ¿no? La palabra clave ahí es cambio, porque era una época, sigue siendo una época de la vida, es un acto de transformación, pero desde un punto de vista social y generacional, en ese momento particular se estaba incubando el movimiento hippie. Yo me crucé con los primeros hippies de Nueva York en la primavera del 64, cuando estaba viviendo ahí. Después todo eso desembocó en el rock progresivo. Todo eso le dio estatus cultural a la contracultura. Era un momento germinal, diríamos, donde germinaba una nueva conciencia, y yo me sentía parte de eso. No era ni líder de un movimiento, ni aspiraba a ganar el Premio Nobel de Literatura, sino que simplemente creía que podría contribuir un ladrillito a esa construcción colectiva. Pero tenía eco, porque tenía interlocutores. Mientras aquí nos despreciaban por ser no representativos de nada, en Estados Unidos me encontré integrado a la vanguardia. Yo desde
que llegué a Nueva York, todos los lunes había en la Segunda Avenida un café bohemio llamado Le Metro, donde se ponía en la vereda una mesa con un micrófono y un amplificador, se hacía lista de candidatos y los poetas leíamos poesía. A mí me invitaron a leer a la semana siguiente de mi llegada a Nueva York. Antes había estado unos días en Washington visitando a unos amigos y especialmente uno de ellos que me llevó en combi al objetivo que me llevó a entrar a Estados Unidos y demorarme casi un año en volver. Porque cuando llegué para el encuentro de la Nueva Solidaridad a México, me encontré con un mensaje a los poetas que Thomas Merton había mandado en reemplazo de su persona porque en la abadía no le dieron permiso de viajar. Pero él negoció con el abad de que, dado que no le dejaban viajar a México, que me dieran permiso a mí a entrar en el monasterio. Yo no era religioso, yo no era católico, yo no era aspirante a entrar a la orden de los trapenses, es decir, no había nada más que el interés de él de conocerme personalmente. ¿Cómo fue la experiencia de pasar de conocer la palabra de Merton a conocerlo en persona, verlo ahí en ese ámbito? Yo hice un retiro espiritual de una semana con Merton, que fue la semana que estuve en el monasterio. El encuentro fue fluido, intenso, transparente, profundo. El poeta de Washington que me llevó en su combi al monasterio simplemente quiso hacerlo por solidaridad católica, porque él era fan de Merton y aparte religiosamente estaba adscrito al catolicismo. Casi se infarta él porque llegamos al anochecer al monasterio, golpeamos la puerta de costado de acceso, no el portón principal que estaba cerrado, sino la puerta de servicio, digamos. Se abre un ventanuco chiquito y me pregunta qué deseo. Y digo, me espera el padre Luis, que era como llamaban en la abadía a Merton, Father Louis. Se produce un silencio raro porque veo un ojo que me mira a través de la mirilla. Me dice, un momento. Pasa un momento, pasan 2 momentos, pasan 5 momentos y yo me quedo hablando con mi amigo Ron, R-O-N, Ron Connally, con doble N y doble L, Y al final, Ron Connally, poeta de Washington, que había venido al encuentro mexicano el mes anterior, cuando lo hicimos en febrero en la Ciudad de México. Se oyen las llaves de clac, 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 y yo pensaba que me iba a abrir un monje, qué sé yo, y vino el propio Merton a abrirnos la puerta, y le digo, este es mi amigo Ron, y le extiende la mano, Merton le dice mucho gusto, y Ron casi se muere, ¿viste? Lo que era un favor mítico que estaba haciéndole a un poeta de Argentina, se convirtió en un encuentro mano a mano con su ídolo. Pero eso fue simbólico para él. Para mí fue como reencontrarme con un antiguo compañero. Ya nos habíamos estado escribiendo lúcidas cartas de solidaridad. El mensaje que él había mandado a los poetas reunidos en México es hoy un texto clásico de la literatura contemporánea. Y me marcó tanto, pero tanto, que con los años me fui convirtiendo en uno de sus principales traductores al castellano. Y ha sido una de las 2 o 3 grandes influencias en mi vida. La otra fue Albert Camus, cuando yo era estudiante de arte escénico años atrás en la Sociedad Hebraica. Y la otra que lo fui consolidando con los años también en Estados Unidos, con John McHale, que era un futurista que tenía un centro de estudios integrativos en la Universidad de Nueva York, y por correo y las veces que yo volví a Estados Unidos fui una especie de alumno irregular
porque generalmente se me vencía la visa y estaba ilegal en Estados Unidos, tampoco tenía plata para inscribirme en la universidad, pero cursaba de cualquier manera y me abastecían con la literatura que producían, y fue así que entré en el mundo de la vanguardia sin habérmelo propuesto. En todos los órdenes de la vida cotidiana estaba vinculado con figuras de vanguardia. ¿Qué es lo que tienen en común estas tres figuras, como para considerarlas hoy, si querés, grandes influencias o maestros? Bueno, Camus me pegó, como le pegó a mucha gente, por su espíritu libertario, no necesariamente anarquista, sino libertario, y era lo que se llama en la jerga literaria, era un outsider. Y yo aclaro y cito cada vez que puedo que el outsider no significa uno que está afuera, sino que está en el borde. Camus estaba en el borde. Camus era un francés nacido en Argelia, quiere decir en una colonia, hijo de madre española, tenía una visión muy cruda de la realidad. Yo cito siempre la anécdota de que cuando llega la liberación de París y expulsan a los nazis el final de la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo celebra la liberación, y el único que no celebraba la liberación era Camus, que había sido director de un diario de la Resistencia, que había estado en peligro de morir durante la represión alemana. El diario de la Resistencia que él dirigía se llamaba Combate, y le insisten diciendo: pero che, Camus, ¿qué te pasa que no celebrás la liberación? Digo, ¿cómo voy a celebrar la liberación si los burócratas y los gendarmes siguen siendo los mismos? Eso me impresionó mucho, y en el verano del 60, antes de sacar la Eco Contemporáneo, me leí todo Camus. El hombre rebelde, el mito de Sísifo, el teatro de Camus, Los Justos, Calígula, bueno, El extranjero es una novela clásica. Esa sensación de estar en el borde para mí fue y sigue siendo central. Parece una paradoja estar en el borde como sensación central, pero yo siempre he vivido en la cultura argentina y en la cultura del mundo con un pie adentro del sistema y un pie afuera. ¿Eso no es como una cuestión básica del sentir poético real? En gran medida sí, porque las raíces del poeta son el universo, no es la secta o la patota. Para eso está el fútbol. La poesía es la vivencia de lo ilimitado, la vivencia de lo eterno, la vivencia de la libertad en su máxima expresión, con dolor o con placer, porque eso no es una garantía de goce permanente, y a veces también el dolor tiene mucho para enseñar. En todo caso, es una condición sine qua non de la poesía. Nos quedaban las otras dos figuras. ¿Por qué los consideraba maestros? McHale fue el discípulo principal de Buckminster Fuller, un visionario del siglo XX, que patentó el auto eléctrico y la casa ecológica autosuficiente en 1931. Y tenía en otra universidad norteamericana, en Illinois, hacían un inventario de recursos mundiales y ya preveían la crisis ecológica, y McHale logró una síntesis entre el arte y la ecología social. Entonces fue una figura que a mí me motivó y me impresionó mucho, sobre todo también a su señora, que era socióloga, Magda McHale, y ellos siempre fueron muy cariñosos conmigo las veces que estuvimos juntos, y siempre ella me insistía de que me quedara en la universidad con ellos, estudiando, trabajando allá, al punto tal que un día me dijo
claro, aquí en la Argentina yo pertenezco a una generación que ha vivido casi toda su vida bajo dictaduras, y ella, como judía escapada del nazismo, me decía ¿qué futuro tenés en la Argentina? Vení acá, todo esto es tuyo, me decía siempre. Ellos tenían un centro de estudios integrativos. La palabra integrativo también calzaba con mi visión del mundo. Yo he creído siempre en el diálogo entre las diferencias, no en la unanimidad, no en el desconvencer al otro de que piense para que piense como yo, así que en esa identidad calcada uno del otro no hay presuntamente peligro de conflicto, cuando en verdad el conflicto cesa cuando las diferencias dialogan. Y el estudio integrativo y la futurología que preconizaba McHale, que no tuvo éxito, porque el que tuvo éxito y hizo los libros bestsellers fue Alvin Toffler, no McHale, que eran de la misma generación y de la misma camada de futurólogos. Y además murió prematuramente de un infarto, y esa siembra se truncó. No tuvo herederos. Tiene un hijo que difunde la obra antigua del papá, pero no es el papá. Y finalmente Merton. Merton ha sido y es un grande del ecumenismo, del diálogo de las diferencias precisamente. Él se distinguió no solo por ser una figura espiritual de estatura inconmensurable, sino de abrirse al diálogo con las otras confesiones de carácter religioso. Yo traduje un libro de él que por alguna razón que no sé qué pasó después, no se publicó, que es el diálogo con el judaísmo, con el islam, con los protestantes, con las otras religiones, que se llama Signos de Paz, sobre el intercambio de correspondencia de él con otros religiosos, y tengo que averiguar en la editorial Lumen por qué no lo sacaron. Lo traduje hace 5 o 6 años y quedó ahí en un estante. Hablando de religiones, el libro en algún momento también menciona la cuestión de la religiosidad más que la religión, ¿no? Son dos cosas completamente distintas. Quería que habláramos de ese camino entre la religión y la religiosidad, porque me imagino que esa época, el sentimiento de religiosidad, por cómo está contado en el libro, se vive con mucha fuerza, ¿no? Se vivía con mucha fuerza. Pero porque en verdad emana de una percepción de la realidad que se vincula más a la sacralidad, o lo que en los libros religiosos se llama la divinidad, que necesariamente no depende necesariamente de una estructura religiosa, de una religión con mayúscula, respaldada por toda una tradición y por una casta, sino que la religión es una institución, la religiosidad es un sentimiento. Hay gente que cree que es lo mismo. Cuando yo, en el movimiento ecologista internacional, en el cual trabajé mucho, sobre todo los 10 años que estuve en la órbita de Naciones Unidas, trataba de llevar el concepto de lo sagrado que hay en la vida como hecho sagrado. La gente marxista y la gente anarquista se ponía muy mal conmigo y me quería tachar eso, porque veían al Vaticano por prejuicio. Sin embargo, yo descubrí en determinado momento que la misma raíz griega que significa morada, que es oikos, O-I-K-O-S, que significa morada, es la raíz que fundamenta 3 ciencias: la economía, la ecología y el ecumenismo, y que han venido circulando por andariveles diversos. La economía es el materialismo, no tiene contenido espiritual. El ecologismo militante no habla generalmente de la espiritualidad y de la sacralidad, habla sí de la economía, pero no tiene poesía en sus grandes acepciones, en sus grandes movimientos. Es una política de barricadas, más que nada, contra el sistema.
Y el ecumenismo es un desafío que podría ser un puente hacia el futuro si se lograra el diálogo de las diferencias. Me impresionó mucho la foto del Papa el otro día en Medio Oriente abrazado con los dos líderes religiosos judíos y musulmán. El judío y el musulmán. Eso es un signo de paz también. Y si uno hurga la antigüedad, se encuentra con Cicerón, que Cicerón, Marco Tulio Cicerón, estoy hablando de la época del Imperio Romano, estoy hablando de hace un rato largo. Es la primera vez que yo descubro que se utiliza el concepto religiosus en latín, que no remitía a una determinada iglesia, que en aquella época era todo pagano, porque todavía no existía el cristianismo todavía, sino a un estilo de vida, a una forma de vida. Era como sinónimo de escrupuloso, ser fidedigno, ser leal, ser transparente. La religiosidad era un valor ético, no era un potencial sectario. No era el patrimonio exclusivista de la verdad o de Dios. Era una regla de conducta. Y se entiende más claro todavía el concepto religiosus cuando se ve la palabra que era la antítesis de religiosus, que en latín era negligens, que es negligente. Justamente, habla directamente de la conducta. Habla 100% para la conducta, pero para la conducta en la universidad, para la conducta en la familia, para la conducta en las elecciones, para la conducta en el banco, que ya sabemos que la realidad va en otro sentido, pero sigue siendo un gran desafío de verdadera civilización. A veces me parece que hay un tema en el medio de los elementos que estamos hablando, la cuestión de la parte de la moral en relación a la religión y el tema de proporcionar un decálogo de qué comportamientos son adecuados o no a los ojos del Dios que mira esa conducta, ¿no? Eso a veces se nos ha ligado culturalmente muy fuertemente a la represión, ¿no? Pero de lo que venimos hablando, en esta raíz de la palabra, no estamos hablando de represión moral, ¿no? Estamos hablando de cuestiones que son palpables, de que con determinadas conductas se puede vivir mejor, más fraternalmente. ¿Sería algo así? Es absolutamente así. El manifiesto de la nueva solidaridad que redactamos y firmamos en México tenía una última frase que decía: vivir es el arte primero. Y es totalmente así, ¿eh? Yo insisto en que el acto de vivir es tan una obra de arte como pintar un cuadro, componer una sinfonía o escribir un libro de poemas. Quienes experimentan vitalmente el arte primero, que es vivir, es las madres en la crianza, es decir, gestan. Después de gestar, dan a luz. El solo concepto dar a luz es grandioso. Y después construyen la base de la persona humana, que va a ser algún día un adolescente y va a ser algún día un adulto. Es decir, eso es un acto de creación tan importante como la creación del hombre y la mujer por cuenta del Altísimo, que está en alguna parte para algunos y que no está en ningún lugar para otros. Pero es un acto supremo, es un acto glorioso, pero no tiene que ver con el poder ni con las riquezas, sino que tiene que ver con la grandeza de la existencia. Cuando uno revisa el estado del cosmos y se enfrenta con galaxias, con supernovas, con agujeros negros, con una cantidad de actividad que sentado en un bar uno no percibe, descubre que la creación no es apenas la bandera del país. Y más allá de las banderas está el universo, y del universo somos ciudadanos.
Esa es la construcción colectiva que yo intento favorecer con mi ladrillito, insisto. El libro, una cosa que me asombró de alguna manera, es la lucidez con que están manifestadas ideas que me parece que fueron muy consecuentes a lo largo de todo lo que hizo en su vida. Pero están expresadas a veces cuando uno ve obras primeras o cuando algo se está como empezando a gestar en la obra de una persona, no siempre están manifestadas con tanta claridad y tanta certeza. O sea, podría parecer un libro escrito hoy, por la claridad con que están manifestadas ciertas ideas. Me pareció no sé cómo lo sintió ese reencuentro con ese discurso de ese Grinberg de los primeros 60, ¿no? Yo te agradezco mucho el concepto que acabas de manifestar. Yo siempre me sentí embebido por algo que después, cuando hice en los años 80 la revista Mutantia durante la dictadura, coloqué como subtítulo de Mutantia, porque Mutantia solo impresionaba como una revista de ciencia ficción, y era una revista de vida y sociedad, de poesía y creación, de ecologismo y responsabilidad social, y de subtítulo decía Zona de lucidez implacable. La lucidez tiene que ver con la conciencia perceptiva profunda, intensa, y tiene que ver también con la luz. No es un ataque de ego lo que voy a decir en este momento, pero cuando yo caminaba con Merton en la abadía, porque era el fin de otoño y había días muy fríos y había todavía nieve, llovía, no estaba muy favorable para salir a caminar por el campo como pasa en la primavera. Y un día lo veo en el patio, que está con un prelado protestante británico que lo estaba visitando, porque él seguía trabajando para el ecumenismo, para la confluencia. El cristianismo está dividido también en 1000 sectas, es decir, están los ortodoxos por un lado, están los protestantes por el otro, están los católicos, están los evangélicos, y a nivel de las iglesias evangélicas hay docenas de denominaciones, se llama en Estados Unidos. Y él venía con este prelado conversando, y yo me sumé y dimos varias vueltas en el jardín, y yo en ese momento tenía 27 años. Y recuerdo patente que el inglés le dice a Merton, me sorprende la conversación de este muchacho porque no es el tipo de conversación que uno puede esperar de una persona de esa edad. Se supone que yo a los 60 o a los 70 iba a tener esa lucidez. Y yo ya la tenía a los 27 y los tenía a los 20 cuando empezaba a incubar el sentimiento interamericano y la visión poética. Y iba con un extraño radar descubriendo a mis maestros. Mis maestros aparecieron en el camino, pero yo no los pasé de largo. Los percibí como tales y los asumí como tales, los recibí como tales, los difundí como tales, y sigo haciendo lo mismo. Por eso podría haber escrito este diario hoy a la mañana, pero sería alardear hoy de tener la misma lucidez que en 1964. Hoy tengo otra lucidez, la lucidez que da la maduración y que da la experiencia y que dan las semillas que uno ha plantado. ¿Cuáles son las ideas más fuertes que en ese momento sentía como centrales del hombre que quería ser, y cuáles permanecieron ahora? La idea principal, que sigue siendo un desafío no solamente mío, sino de la humanidad, es la creación de una sociedad tolerante y equitativa.
en un momento muy grave actual para la vida humana por las problemáticas ecológicas y bélicas que hay en marcha. Se siguen fabricando artefactos de destrucción masiva, el cambio climático es una realidad, la crisis ambiental ya está causando miles de víctimas, estamos en medio de una epidemia de cáncer, el cáncer desplazó a las enfermedades infecciosas como segunda causa de mortalidad en el planeta. La otra y principal es las enfermedades cardiológicas, una civilización que está enferma de corazón y que está llena de tumores letales, literalmente está jodida. Entonces uno sigue estando contra la guerra, uno sigue estando contra la destrucción de los bosques y el envenenamiento de los mares, sigue estando contra las fábricas de armamentos y ese es el tipo de barbarie en la cual seguimos viviendo a pesar de toda la modernidad, la posmodernidad, la cibernética y las maquinitas. Y es un desafío planetario, no es una idea de un tipo en Sudamérica. Y está compartida por mucha gente en muchas partes. Y hay mucha gente que sigue trabajando en lo mismo y seguirá trabajando en lo mismo. Porque se trata de una construcción, insisto, el concepto para mí es la construcción colectiva, pero no la construcción colectiva de los dictadores y del pensamiento único, sino de la fraternidad que está en nuestra naturaleza, pero a la que hay que darle una oportunidad de crecer y multiplicarse. Y eso no es patrimonio de una religión o de un partido político o de un banco, es patrimonio de la humanidad. El libro en muchos momentos habla del nosotros, le da como mucha fibra a la palabra nosotros, en algún momento hablando de la humanidad en sí y de todas las formas de solidaridad que como poeta y como activista podían trabajarse, pero también aparece el tema de la pareja, ¿no? del amor de pareja, del amor hombre-mujer en ese caso. Me gustaría que habláramos de ese nosotros, ¿no? El nosotros, al mismo tiempo que se gesta entre un hombre y una mujer como semilla de futuro, se da simultáneamente en el nexo del individuo con el cosmos y con el universo. Nosotros somos antiguo polvo de estrellas, es decir, todo lo que constituye nuestro cuerpo, nuestro ser, ha estado antes en átomos constituyendo alguna otra cosa, en la tierra o en el cielo. Ahora, la educación, o lo que llamamos educación, que es uno de los nudos problemáticos de este tema, se aplica a un pensamiento muy totalitario y muy sectario de posesividad, de individualismo mal concebido, cuando en verdad el pluralismo que surge del nosotros transforma la conversación en algo ilimitado. Entre la primera persona del singular y la primera persona del plural hay un abismo, y es ese abismo que tenemos que llenar con significados, con sentimientos, con puentes. Por eso el objetivo, y tal vez por eso me apasionó tanto la relación espiritual que tuve con Thomas Merton, porque él era un pontífice también. Tal vez hubiera podido llegar a ser papa si no hubiera muerto en un accidente. Y etimológicamente pontífice se llama el constructor de puentes. Y todos deberíamos ser pontífices, constructores de puentes entre uno y el prójimo, entre uno y el cosmos,
entre uno y la eternidad. Para el que está muriéndose de hambre en este momento, esta conversación no significa nada porque tiene una urgencia prioritaria, pero para los que tenemos el privilegio de no tener la situación de estarnos muriendo de hambre, se nos abren las puertas del futuro, insisto, como obra artesanal, no para levantar imperios o palacios. Y ahí estamos, cada cual haciendo lo suyo. Sigue siendo, como era en ese momento, en los 60, el lugar de la exploración de la conciencia, el lugar central donde hay que trabajar, como para realizar ese cambio a una humanidad con un nosotros mucho más palpable y mucho más vivo en cada uno de nosotros. La conciencia es el territorio donde se incuban las realidades futuras. Yo desde 1977 soy instructor de meditación tibetana y me formé gracias a Allen Ginsberg, que me hizo el contacto en el Instituto Naropa de Colorado, en Estados Unidos. Del 77 aquí han pasado unos cuantos años. Yo organizo diariamente, coordino semanalmente en Buenos Aires grupos de meditación, y el objetivo fundamental no es adorar a Buda ni aprender de memoria recitados en sánscrito que uno no sabe muy bien qué significan, sino lograr un estado de lo que en los libros se denomina atención plena, para darnos cuenta de qué somos, qué significamos y qué podemos ser y qué podemos significar, que no es un juego de palabras. Y vuelve a aparecer el tema de la vida como una obra de construcción, como una obra de arte, como una artesanía de la existencia. Somos obras en construcción. Mi diario de Nueva York es una obra en construcción. 50 años después yo tengo 50 o 60 libros en los que me he ocupado de traducir y codificar distintas respuestas a estos mismos interrogantes. Yo he hecho 5 antologías del pensamiento de Gandhi, he hecho una de Thomas Merton, una del Dalai Lama, otra del maestro Eckhart, que es una figura del siglo XIII, otra de figura del siglo XIII que no tenía nada que ver con ninguno de estos, que era persa y musulmán, que es un poeta llamado Rumi. He traducido los libros de la Sociedad Argentina de Reiki, he traducido las obras de Thomas Merton, he traducido Psicología Transpersonal, he hecho libros de introducción a Ken Wilber y a Edgar Morin. Son todos protagonistas de una superproducción escrita en el cielo, ¿viste? Con un guión escrito en el cielo. ¿Qué le da a la persona que trabaja en contacto con ese tipo de materiales a lo largo de tanto tiempo? ¿Qué me dio a mí? Sí. Porque traducir con ese nivel de atención del que venimos hablando implica también, me imagino, acercarle todo ese compendio de ideas, de visiones sobre el mundo, de instrucciones también de introducir cambios en la persona, en la conciencia, en el cuerpo, ¿no? Estamos hablando de un montón de un compendio de sabiduría de alguna manera. Bueno, pero lo que ocurre es que la sabiduría magna de la humanidad hoy está disponible a cualquiera que tenga acceso a una computadora y sepa manejar el Google. Uno pone el nombre de un sabio, una corriente filosófica, una corriente espiritual en el buscador y le aparecen páginas y páginas de fuentes de información al respecto. La ignorancia no es hoy un patrimonio de los desposeídos. La sabiduría es hoy un patrimonio de la humanidad que está al alcance de cualquiera. A mí me pasaba y me sigue pasando, pero es una fatalidad inevitable, que me descubro a veces muy adelantado a las conversaciones imperantes y no soy entendido a veces. Me pasa en conferencias, me pasa en conversaciones personales.
No soy entendido no porque sea superior o porque tenga una capacidad de vanguardista inédita, sino porque hay gente que no está preparada para ciertos conocimientos. Pero no, zona de no comprensión, o sea, que cuando aparecen esos vacíos o esos bloqueos de escucha del otro, no sé. Cuando yo hice la revista Mutantia, también ayudé a fundar una entidad pedagógica llamada Multiversidad de Buenos Aires, y donde hacía capacitación de trabajadores comunitarios en una perspectiva ecologista. Y un día uno de los chicos que venía al curso me preguntó si podía grabar las charlas mías. Y yo le dije, ¿por qué? Porque usás palabras que yo no conozco. Me las voy anotando cuando puedo y después las busco en el diccionario. Si yo grabara, me facilitaría después encontrar las palabras que no conozco. Y eso es alfabetización. Yo lo viví en carne propia. Cuando estaba con la disyuntiva entre el ser y la nada, entonces dije, voy a ver qué dice Jean-Paul Sartre sobre la nada, y saqué de la biblioteca de la Sociedad Hebraica los 3 tomos del ser y la nada. Me quedé varado en la primera página porque no encontraba en el diccionario un término que parecía que era el monismo, y yo no podía seguir porque no sabía lo que quería decir monismo. Después que lo descubrí no me interesó demasiado, pero porque yo no soy monista, no soy unipersonal, unívoco y unilateral. Yo soy plurilateral. Entonces, cuando este chico, Daniel, que era monosilábico, me dijo eso, le dije, sí, graba lo que quieras. Y con los años, después se enamoró de una norteamericana, se casaron, ella estaba becaria acá y se fue a vivir a Estados Unidos. Él, que era incapaz de hilar dos frases juntas y de entender las palabras que yo decía, terminó siendo coordinador de grupos latinoamericanos para reciclaje de basura en la ciudad de Nueva York. Ahí comprobé que la técnica que yo enseñaba de liderazgo comunitario funcionaba. No porque me lo dijeron, porque vi que hoy en día hay muchos protagonistas del movimiento ecologista argentino que fueron alumnos míos. Entonces, en la medida en que compruebo que las semillas que planté brotaron, me estimula eso para seguir plantando otras semillas, pero a veces con la sensación de estar 20 o 30 años adelantado. Hay gente que descubre lo que quería decir Mutantia en los años 80, ahora, 30 años después. ¿Estamos en una época más receptiva? Hay una mayor receptividad porque está más resquebrajada y putrefacta la realidad que nos envuelve. Está descompuesto completamente. Eso lo van a decir los historiadores del futuro. Yo estoy releyendo un libro de un historiador italiano llamado Roberto Bacca, que está escrito en 1970-1971, que dice el medioevo que está en nuestras puertas. ¿Por qué lo estoy releyendo? Porque estaba buscando una cita para hacer y la encontré, para hacer un artículo que tengo que escribir. Acá dice, es imposible saber si los historiadores futuros elegirán a 1960 o 1980 u otra fecha convencional posterior como comienzo, pero por muchos indicios parecería que ya ha comenzado una época de fenómenos degenerativos. Una era de desorden, de destrucción, de degradación está por comenzar, que ese comienzo es inminente y que esa era será seguida por otra de renacimiento. Y yo creo que estamos en el umbral de un renacimiento, pero antes tenemos que pasar la época de la descomposición y la putrefacción. Y la realidad nos los dice a los gritos. El diario que te regalan en la esquina habla todo el tiempo de eso, sin mencionarlo. La descomposición es un fenómeno imperante, total, y hay que saber posicionarse. El que no se posiciona tiene 2 riesgos: o ser arrastrado por la marejada rumbo a la nada, o tomar al pie de la letra la descomposición y creer que la vida no vale la pena y pegarse un tiro. Volvemos a la frase inicial. Entre el ser y la nada yo elijo la esperanza.
Y entre la pena también y la nada, ¿no? Entre la pena y la nada, se me infiltró Sartre. Por eso Sartre tuvo una gran polémica con Camus, porque en el fondo Sartre era un nihilista. Y justamente lo que hablábamos recién en cuanto a la actitud de búsqueda que el libro presunta, aparece un psiconauta esperanzado, ¿no? O sea, alguien que al explorar la conciencia no se queda con un camino de desintegración, sino que opta por la ternura, por ejemplo, por el valor del amor. Se posiciona ya diciéndolo como que ahí hay un lugar donde hay que empezar a trabajar y hay que poner la atención total, ¿no? ¿Cómo no iba yo a embarcarme en esa travesía si a donde iba encontraba gente afín con la que me comunicaba en términos comprensibles en función de del mismo anhelo, del mismo objetivo? Y eso sigue sucediendo. Y cuanto más se magnifica la descomposición, más se magnifica el número de sembradores y de visionarios. Son fenómenos simultáneos. Pero depende de uno si juega para la oscuridad o juega para la luz. Pero eso requiere paciencia, requiere tolerancia y requiere obstinación. Todo lo demás es hojarasca, ruido. Y estamos ahí. Yo subo a veces un texto que me parece brillante o expresivo al Facebook y a veces no recibe ni siquiera un me gusta. Y eso no me deprime, porque sé que tarde o temprano va a llegar al que lo está esperando en alguna otra parte, y ese alguien es alguien probablemente que no conozco y que tal vez conoceré, o que tal vez eso le permita descubrir a él algo que estaba necesitando. Y eso es la comunicación social. Por eso hay que trabajar incesantemente siguiendo eso que uno cree que es lo que tiene que hacer, ¿no? Siguiendo la intuición. Lo que uno cree que tiene que hacer hay que dejar que se manifieste en su naturaleza. Por eso enseño meditación tibetana, porque te enseña a transitar tu naturaleza. La frase que me convenció, yo tenía una serie de inquietudes y tenía experiencias de meditación que no me habían sido satisfactorias de escuelas en las que había estado, y se lo conté a Ginsberg cuando estábamos reunidos en Boulder. Y me dice, tendrías que hablar con tal y tal, que era el nombre de una mina que no retuve, y decirle a ella lo mismo que me estás diciendo a mí ahora. Y escuchá atentamente lo que te diga. Fui, la localicé en la facultad del edificio de al lado. Era un instituto que ahora es una universidad budista, estaba en gestación, Naropa. Es un maestro tibetano antiguo. Y me encontré con esta mujer y me dijo que la técnica que me podían enseñar ahí no me iba a capacitar para caminar, palabras textuales, no me iba a capacitar para caminar sobre las aguas, ni me iba a permitir que curara lepra con la imposición de manos. Era muy clara la expresión, dice. Lo máximo que podés conseguir con esta técnica es establecer una excelente relación amistosa con el que sos realmente. Me ganó. Eso era lo que yo quería, eso era lo que buscaba, y eso es lo que practico. Hay algo, una cita, creo que está en el prólogo del libro, donde menciona cómo fue el primer contacto con los Beatles, ¿no? Está muy bien expresado esa cuestión de la percepción de la unicidad que había ahí, de esa, pero era, esa claro, energía conjunta en las voces, una energía esperanzada también. Las letras de los primeros éxitos de los Beatles no valen nada. Por eso hablamos del sonido, ¿no? Me llamó la atención. Yo salí de Buenos Aires en febrero, a principios de febrero del 64, y los Beatles no habían llegado acá porque no habían debutado en Estados Unidos todavía, en el show de Ed Sullivan. Fueron 3 conciertos. Mientras estuve en México tampoco tuve oportunidad de escuchar a los Beatles porque no habían debutado. Tampoco leía los diarios y estaba viviendo en un barrio apartado en el Distrito Federal,
Y escuché por primera vez a los Beatles después de cruzar la frontera entrar a El Paso, Texas, en la terminal de ómnibus, en la vitrola automática de la terminal. Y lo que me capturó fue la energía, el ritmo. Yo estaba familiarizado con el rock and roll, no era que no sabía lo que era el rock and roll, estaba totalmente informado. Yo escuchaba por onda corta La Voz de América y el Hit Parade, conocía la cabalgata de éxitos de la música popular norteamericana, ya había pasado el rock and roll primitivo y Elvis Presley y toda la madre en coche, y el mundo en ese momento bailaba el twist. La gran moda del año 61, 62, 63 era el twist. Y yo lo comento en el prólogo del libro porque para mí fue como una anunciación. Entrar a Estados Unidos, pisar suelo norteamericano, lo cual ya de por sí era una sensación muy extraña. Aparte Texas, un estado mítico, robado a México, por supuesto. Escuchar a los Beatles y lo viví como un coro de bienvenida. Y no terminó ahí, porque llego a Nueva York y en todos los boliches, a todas las casas que iba de visita, todo el mundo estaba escuchando a Bob Dylan. Y cuando los Beatles crecen y se convierten en progresivos, John Lennon declara públicamente que Bob Dylan lo empezó todo. Cuando Bob Dylan dice no, que de su encuentro con los Beatles, no, además con los folcloristas, con Woody Guthrie, con Pete Seeger, había una tradición de música folclórica en la cual Dylan se involucró. Y es la marcha de los acontecimientos, lo está organizando el universo. Un amigo mío que fue el pionero de los cultivos orgánicos, uno de los pioneros de los cultivos orgánicos en la Argentina y cofundador del MAPO, el Movimiento Argentino de Producción Orgánica, que falleció recientemente, era a esa altura secretario de Cultura en San Marcos Sierras, en Córdoba, Marcelo Páez. Él dijo, él decía en estas circunstancias una frasecita que para mí es crucial: Dios dirige el tráfico. Dios dirige el tráfico. Pero te cuento una anécdota. Tiene que ver con Merton y la nueva solidaridad. Esto no lo cuento en el libro. Gracias por el regalo. Había mucha gente de izquierda y mucha gente vinculada en la guerrilla cuando hicimos el encuentro de México. Venían los venezolanos que estaban siguiendo a un líder guerrillero llamado Douglas Bravo. Los colombianos que estaban por la lucha armada al estilo cubano seguían a un sacerdote llamado Camilo Torres. En la reunión de México estuvo un poeta salvadoreño que después con el tiempo fue conocido como Roque Dalton, que era un guerrillero. Es decir, había gente militante dura en el gran conglomerado de la nueva solidaridad, pero todos dejaban eso de lado y trataban de encontrar los puntos de coincidencia. Pero especialmente los colombianos y los venezolanos se molestaban mucho cuando se publicaban las cartas de Merton o en el Eco Contemporáneo o en el Corno, porque él te saludaba: tuyo en Cristo, Padre Luis. Él se llamaba Father Luis, y le molestaba a los más revolucionarios que estaban dominados por dictaduras militares en connivencia con la Iglesia Católica. Para ellos era mala palabra la Iglesia Católica. Se lo hice notar a Merton y no me contestó inmediatamente.
pero a la carta siguiente que me mandó me di cuenta que había recibido el mensaje. Paró de hablar de Cristo, pero no paró de hablar de lo cristiano y lo reemplazaba por espíritu de vida. Y empezó a firmar las cartas como tío Luis, no como padre Luis, tío Luisito. Luis es un diminutivo de Luis, Luis. Es cuestión de cambiar a veces un ingrediente de la sopa para que la sopa sea más sabrosa. Hizo eso. Al punto tal de que luego me acuerdo, uno de los poetas venezolanos le pidió un prólogo para su libro de poemas que se llamaba Boom, Ludovico Silva. Una de las grandes contribuciones de Thomas Merton en la historia ha sido que reconcilió a mucha gente católica con el cristianismo, porque se confundían pensando que el catolicismo y el cristianismo son la misma cosa, y no son la misma cosa. Y Merton se esmeró en esclarecer el sentido del cristianismo. Por eso tenía esa ductilidad y esa grandeza de que, te molesta la palabra Cristo, está bien, no te la pongo, te pongo espíritu de vida, y la recibían de brazos abiertos. Esencialmente era hay gente que no está era la verdad, claro, pero hay gente que no está preparada para asumir la palabra Cristo. En fin. Me imagino que para un compañero contracultural hoy en día quizás todavía es fuerte poder hablar en este caso de una figura como Cristo sin que sea visto como de nuevo como la sombra de la estructura de la iglesia, ¿no? Con todo lo que se puede pensar. Mira, eso nos lleva a otra conversación y a otro libro que yo no escribí, pero es decir, la forma en que el imperio romano en el concilio de Nicea se apoderó del cristianismo para seguir siendo imperio abre capítulos de revisionismo que mejor dejarlos para otro libro. Para cerrar, hablando de este libro, me quiero preguntar en relación a lo que habla ahí del asombro, como que quería vivir en estado de asombro. O sea, eso continúa a lo largo del tiempo, sigue hoy. Mira, yo decía vivir en estado de asombro permanente. Este diario no es lo único que yo escribí en Nueva York. Este fue mecanografiado porque me prestaban la máquina de escribir para hacerlo. Tengo mis cuadernos de viaje, que están inéditos, que los guardo cuidadosamente. Estos no estuvieron en el desván. Estos están en Buenos Aires bien protegidos de la intemperie, de las cucarachas y de los ratones. Tengo otra carpeta muy importante desde un punto de vista literario y poético, que son mis cartas a toda la gente a la cual yo le explicaba el sentido de la nueva solidaridad. Yo me he escrito con Henry Miller, con Julio Cortázar, con muchas figuras de la literatura del siglo XX. Tengo esa carpeta que son literalmente copias en papel carbónico de mi correspondencia, y tengo un libro de poemas escrito que se llama Opus New York, que ese se publicó ya tuvo 2 ediciones, está agotado igual ahora actualmente. Memoria de los ritos paralelos es apenas una parte de la historia, todavía hay más noticias para este boletín. Sigue teniendo fe total en la palabra, ¿no? Claro. ¿Por qué no? Muchas gracias. 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 Gracias.